Hola chicos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me alegro mucho que estén trabajando en sus tareas con informática, con computación y bueno, y que vayan poco a poco avanzando en este aprendizaje tan interesante. Fíjense, chicos, hoy vamos a trabajar un poco lo que practicamos la vez pasada. Es decir, recuérdense que nosotros en la vez pasada estuvimos haciendo en el video unas prácticas de cómo se podía ingresar el dato y cómo se podían utilizar los operadores aritméticos y cuáles eran esos operadores aritméticos sobre los cuales trabaja el Excel para poder hacer sus operaciones. Aquí ya lo vamos a ver, digamos, directamente sobre una pequeña tablita donde vamos a hacer algunos cálculos y bueno, vamos a hacer uso de esos operadores aritméticos para que ustedes vean cómo se trabajan y vamos a darle un toque adicional a lo que es esta información que les estoy dando porque vamos a aplicar un poquito sobre lo que es una función, que es otra de las partes o de los aspectos fundamentales que conforman el Excel para desarrollar todo lo que son sus cálculos. Entonces, aquí para nosotros obtener estos cálculos, vamos a observar que tenemos aquí unos artículos, goma, lápiz, lapicero, cuaderno, tenemos una cantidad, tenemos un precio unitario, es decir, cuánto cuesta cada uno de estos artículos, cuánto es el costo de cada uno. Y aquí yo voy a aplicar el cálculo del subtotal. El subtotal, ¿qué va a hacer? Mis niños, fíjense, el subtotal va a ser el yo calcular la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Es decir, si yo tengo, y este es un cálculo matemático normal, tradicional, es decir, si yo tengo 10 productos y cada uno me cuesta 2, pues obviamente lo que tengo que hacer es tan rápido como una multiplicación para saber cuántos bolívares o cuántos monto a nivel de cualquier simbología monetaria tengo. Entonces, yo voy a agarrar y fíjense, recordemos, siempre voy a y debo abrir, siempre, eso nunca se les olvide que debo abrir siempre con el signo igual. Eso nunca se les olvide porque eso es muy importante que lo entiendan. Entonces, fíjense, yo voy a abrir con el signo igual. Le digo igual y voy a agarrar el contenido que está en esta celda, fíjense, y lo voy a multiplicar. Recordemos que entonces el signo de multiplicación de nosotros aquí, correcto, perdón, vamos a retomar, es el asterisco. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer. Le digo, el asterisco que es la representación de la multiplicación por este valor que yo tengo aquí. Entonces, fíjense, yo voy a agarrar y voy a multiplicar el valor numérico que está en esta celda B2 por el valor numérico que está en esa celda C2. Cuando yo le doy Enter, sí, fíjense entonces la multiplicación. Y si usted es tan sencillo que de forma manual o mental lo quiere calcular, usted dice, bueno, 10 por 2 es 20. Y eso está allí más que descrito, ¿no? Y bastante sencillo. Entonces, vean, ¿no? Esta es la multiplicación de este valor. Si yo este valor lo cambio, le coloco 5 y yo le doy Enter, observemos que este valor cambia. Parte de la importancia de lo que es el Excel es eso, el yo poder tomar los valores que están en una celda y que cualquier valor numérico que yo represente allí o yo almacene en esa celda va a ser tomado en cuenta en esta fórmula porque en esta fórmula está involucrada el valor que yo tenga aquí. Entonces, bueno, yo voy a tomar nuevamente el valor que tenía antes y fíjense que vuelves a hacer el cálculo. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Se supone que esta misma fórmula que yo tengo aquí es la misma que tengo que representar en todos y cada uno de esta celda. Recuerden lo que hicimos la vez pasada. La vez pasada yo pude agarrar y desplazar para hacer una copia ya automática de todas esas fórmulas y que se ajustaran a cada una de las filas. Fíjense, lo voy a hacer, lo voy a tomar. Recuerden, repito, me ubico aquí en esta parte inferior izquierda. Observen que aquí hay un punto
correcto, resaltante, cuando yo lo coloco, fíjense el cursor cómo se coloca, desplazo, hago un clic con mi cursor, con mi mouse, desplazo hasta aquí y ahí automáticamente ya tengo el cálculo. Fíjense todo. Y si observan y si editamos cada una de las fórmulas, se van a dar cuenta de que aquí sencillamente está el cálculo ya ajustado a esos valores. ¿Ok? Bien, este valor que está aquí es un impuesto. Ese impuesto va a ser de 16%, es decir, un porcentaje que se calcula. Para hacer el cuento rápido, es que sencillamente un impuesto es un valor que uno tiene que pagar y eso lo tiene que pagar, digamos, a lo que es el fisco, es decir, a la nación, a tu país, como parte de un cumplimiento de una obligación que tú tienes como ciudadano. Entonces, ese impuesto va a ser del 16%. Yo lo puedo hacer de muchas formas. Es decir, si yo quiero saber cuánto es el impuesto, vean lo que yo puedo hacer. De igual forma hago. Igual porque siempre tengo que empezar cada fórmula con el signo igual. Voy a agarrar el subtotal porque es al subtotal al que yo tengo que agarrarle el impuesto. Voy a agarrar ese valor y de igual forma lo voy a multiplicar. Ojo con esto porque lo voy a multiplicar por el valor que yo tengo, que es el 16%, y lo represento de esta forma, 16%. Observen, ¿ven? Le doy Enter y ahí tengo. Es decir, lo que esto me está representando es que ese porcentaje, esa porción del 16% de este valor 20 que tengo aquí es 3.2. Eso es algo que ustedes deben tener bien claro porque aquí básicamente el trabajo en Excel siempre va a ir fundamentado en las matemáticas y debemos tener siempre ese razonamiento lógico y aritmético para estos cálculos. Entonces, eso es. Yo pudiera hacerlo de otra forma en la asignación que yo les voy a colocar a ustedes y que les va a hacer llegar a ustedes. Van a ver que ahí hay diferentes formas. A mí me parece que esta es quizás la más común, pero hay otras formas matemáticas de representarlo. Y te repito que en las tareas, en la asignación que yo les voy a hacer llegar, pues ahí están las diferentes fórmulas. Entonces, voy a hacer lo mismo, una copia hasta acá, y entonces él me hace también el mismo cálculo del porcentaje de cada valor del subtotal que tengo aquí y todos con el mismo 16%. Ahora, ¿qué representa el total? El total representa el yo sumar simplemente el subtotal con el impuesto. Es decir, lo que yo debería cobrar o debería pagar o de alguna forma cuánto va a ser el costo que va a tener este artículo es agarrar el subtotal y sumarle precisamente lo que es este impuesto. Eso va a ser de esta forma. Le voy a decir entonces, fíjense, igual y le voy a decir este valor y entonces ahora vamos a utilizar ¿cuál valor? Vamos a utilizar el valor de, o el operador, mejor dicho, más porque va a ser una suma. Entonces, fíjense, voy a agarrar el valor que está aquí más el valor que está aquí. Le doy Enter y ya tengo la suma. Es decir, observen entonces que el total del costo de lo que se tiene que cobrar o lo que cualquier persona tiene que pagar es tomar el subtotal, es decir, correcto, ¿cuánto es este subtotal? Correcto, le voy a sumar el impuesto y eso es lo que tú tienes que pagar por esta cantidad de artículos que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense, si esa es la cantidad de artículos y este es el precio y este es el subtotal con su impuesto, entonces lo que yo tengo que pagar en total aquí, fíjense, este valor que yo tengo que pagar aquí es el total que yo tengo que pagar por esta cantidad de artículos, en este caso de goma. De igual forma, tengo que proceder a la copia. Observemos aquí que tengo que copiar. De igual forma, fíjense que siempre va a ser los ajustes, las mediciones precisas para que automáticamente el cálculo se dé en cada una de las celdas. Fíjense qué interesante. Eso es muy sencillo de hacer, ¿no?
Y para finalizar, y aquí viene la otra parte importante, a estos tres valores, es decir, estas tres columnas que yo tengo aquí, yo le voy a calcular la suma. Voy a decir cuánto me suma este subtotal, cuánto me suma el impuesto y cuánto me suma el total completo. Entonces, me voy a ubicar aquí y fíjense lo que vamos a hacer. Yo automáticamente voy a empezar a utilizar una función. Entiéndanse, chicos, que una función es ya un argumento preestablecido en el Excel que cumple precisamente una actividad específica en cuanto a diferentes disciplinas de cálculo. Pueden ser estadísticas, pueden ser cálculos matemáticos, pueden ser cálculos, digamos, financieros, pueden ser cálculos a nivel de lo que son fechas, horas de búsqueda. Es decir, hay una gran cantidad de funciones, pero esta es una función que simplemente me va a permitir sumar. Y es tan sencillo como hacer esto. Yo la puedo escribir, más adelante las vamos a ir viendo, pero ojo, aquí vean lo siguiente. Me voy a ubicar en esta celda y en esta ficha que se llama aquí inicio, en esta etiqueta o en esa pestaña, aquí está este simbolito de sumatoria. Fíjense que ese simbolito de sumatoria me está diciendo que yo puedo sumar todos los valores que están en un grupo de celdas y específicamente en un rango. ¿Recuerdan ese nombre, rango? Que es un conjunto de celdas. Bueno, entonces cuando yo le doy aquí un clic, fíjense que él automáticamente me toma todos estos elementos que están aquí en este rango y él me está diciendo que yo voy a sumar. Fíjense que esto es un rango, la denotación de un rango. Recuerden que eso se los expliqué yo en uno de los videos y entonces fíjense que él me toma esto. Yo lo que voy a hacer es darle enter y él automáticamente entonces me va a hacer la suma. Fíjense que ahora el mismo caso lo tengo que hacer para esta columna y para esta columna. Entonces es tan sencillo como que aquí, así como yo puedo hacer una copia de forma vertical, yo también puedo hacer una copia y un desplazamiento de forma horizontal. Entonces yo lo que voy a hacer es, me ubico de esta misma forma y observen que voy a hacer este desplazamiento exactamente igual y cuando yo suelte, vean que aquí entonces, ¿ves? Exactamente me está haciendo la misma copia para cada una de las columnas y estos resultados son los que me están dando precisamente de la suma de esta columna. Este resultado es la suma de esta columna y por supuesto este resultado es la suma de toda esa columna. Bien chicos, hasta aquí vamos a dejar esta actividad. Quiero que ustedes la desarrollen, la hagan. Les va a llegar a ustedes una hoja de cálculo. Estos datos ustedes los tienen que ingresar, tienen que hacerlos, luego tienen que colocar los valores numéricos y proceder a hacer los cálculos. Ahí en esa explicación va a estar bien detallado cómo van a hacer ustedes esta hoja de cálculo y cómo van a obtener todos estos resultados. Indudablemente, oriéntense y guíense por este video que yo les estoy diciendo para que puedan obtener los mismos resultados. Chicos, en la próxima clase nosotros vamos a empezar a ver entonces ya esto para, digamos, maquillarlo, ponerlo un poco con mayor presentación, empezar a utilizar algunos formatos, algunos estilos, para que la hoja de cálculo ya tome una presentación distinta a la que estamos viendo en este momento. Chicos, espero que les guste, espero que lo disfruten, practíquenlo para vernos en la siguiente clase. Chao, bye bye.